Hoy es día de anuncio de dividendos. Estamos aquí en la página dividendos.com.mx o también dividendos.mx. Pueden acceder a la página de las dos maneras. Pueden poner esa página como una de las favoritas. Aquí vamos a ver un calendario con los dividendos o las distribuciones que las empresas mexicanas hacen. Aquí incluyen todas las acciones mexicanas y también las fibras. Por ejemplo, el mes de agosto suele ser un mes bastante fuerte porque incluyen los pagos de las fibras. Son varias fibras que hacen distribuciones en el mes de agosto y hay varias acciones también, como podemos ver aquí, ¿vale? Vamos a ver hoy el anuncio que yo publiqué recientemente, que es de FibraIn, y voy a comentar rápidamente también el dividendo de FibraEduca. Yo a veces mezclo algunas actividades también de una empresa de jardinería y una inmobiliaria que yo soy socio. Entonces, infelizmente no me alcanza aquí el tiempo para estar haciendo algunos videos justo en el día que yo publico. En la gran mayoría de las veces sí, pero puede ser que no. Entonces, una disculpa, pero voy a hacer aquí lo más pronto que yo pueda. Vamos a empezar con el pago de FibraIn. Tenemos aquí un pago de 0.0275 por cada título. Es un pago referente al segundo trimestre de 2023. Es un concepto de reembolso de capital. Eso significa que es exento de impuestos. Fecha de pago para el día 29 de agosto. Fecha ex para el día 25. Y la fecha límite para comprar y participar en ese dividendo es el día 24 de agosto. O sea, puedes recibir el dividendo completo desde que compres hasta el día 24. ¿Es buen momento o es buena empresa para comprar? Esa es una respuesta que depende del análisis de cada persona, también dependiendo del objetivo que cada persona tiene para invertir. Considerando el precio del día 21, que fue de 5.75, el rendimiento trimestral para este pago es de solo 0.47% y aquí pueden descargar el PDF con el anuncio oficial de FibraIn. Tengo aquí también el anuncio de FibraEduca, que va a pagar 0.5709, pero la fecha ex derecho es hoy, que es el día 22 de agosto, y vamos a ver más adelante aquí en la planilla el histórico de los pagos de esas dos fibras. Empezando aquí con FibraIn, que tiene aquí un cuarto trimestre, una racha positiva de 4 trimestres pagando. Había estado, como podemos ver aquí, varios trimestres sin pagar nada. Entonces está regresando con sus pagos, pero son pagos todavía muy bajos. O sea, analizando aquí los pagos, está entre 1 y 4%, todavía es bastante bajo. Es una fibra que obviamente tuvo problemas con el tema de pandemia, pero ya pasó ese problema y siguen teniendo problemas ahora para hacer pagos. Entonces, el hecho que una empresa haga pagos significa que esa empresa está saludable financieramente, porque solo las empresas que tienen caja son las empresas que pueden pagar o hacer distribuciones a los inversionistas, y solo las empresas que están en crecimiento son las empresas que pueden pagar dividendos o hacer distribuciones crecientes a largo plazo. Eso es lo que yo busco en las inversiones. Yo busco identificar empresas que yo conozco, que están en buenos sectores y que pueden aumentar esos pagos de dividendos que estamos viendo aquí a largo plazo. Entonces, la tendencia es que una empresa que ya está haciendo eso siga haciendo eso. Al menos la mayor probabilidad es de que una empresa que ya viene aumentando sus pagos pueda seguir aumentando sus pagos en comparación a una empresa que nunca aumentó o que hace pagos aleatorios. Ese tipo de empresa tiene mucho menos probabilidad de aumentar los pagos en los siguientes años. Vamos a ver aquí FibraEduca. FibraEduca, que sí ha estado pagando dividendos atractivos en los últimos años, incluso ha crecido sus pagos también desde que empezó a cotizar públicamente. El tema es que su precio también subió bastante y su dividendo no acompañó el crecimiento del precio. Entonces está un poco aquí sobrevalorada si vamos a mirar aquí algunos indicadores. Y mirando el indicador, tal vez pensando en ingresos pasivos, un indicador bastante importante, tal vez el más importante, que es el dividend yield, que es el rendimiento por dividendo anual, está bastante bajo, ¿no? Entonces, en algum momento, allá quando empezó a cotizar, pagava 9, 10, 8% anual, 7.9%. Isso todavía es un rendimiento atractivo para una fibra que está en crecimiento. Pero, cuando vamos a ver aquí ya 4%, o sea, casi menos de 4%, realmente ya es bastante bajo. Es una buena fibra, pero un buen activo a cualquier precio, a precios exagerados, puede ser o puede convertirse en una mala inversión. Entonces, siempre cuidado con el precio que estamos pagando, principalmente para los que tienen una estrategia semejante a la mía, que es pensando en ingresos pasivos. Tenemos que estar atentos sí o sí al rendimiento que esa empresa está pagando. Y si miramos, por ejemplo, algunos indicadores, en el caso de FibraIn, sus números actuales no son nada buenos comparados con años anteriores. Entonces, no va tan bien así en números, en ingresos, en utilidades. Y eso obviamente es preocupante porque afecta directamente las distribuciones que está haciendo. Ya está teniendo utilidades y eso es un punto positivo para FibraIn. Pero hoteles de manera general es un sector que yo al menos prefiero quedarme un poco lejos dentro de la bolsa de valores,
porque suele ser un sector más especulativo hasta por la naturaleza del negocio, ¿no? O sea, un hotel no siempre está lleno, un hotel muchas veces con 60 a 65% de ocupación se considera algo bueno, pero pensando en ingresos pasivos, un hotel tener 65% de ocupación no es nada bueno, ¿no? Porque cuanto más cerca del 100% mejor, en algunos momentos del año tal vez, pero no siempre, entonces es un poco complicado el hotel, ¿no? Y si vamos a ver aquí Fibra Educa, que está un poquito más arriba aquí en la planilla, Fibra Educa suele ser muy estable en sus números, entonces es un crecimiento así como muy despacio y podemos ver aquí un crecimiento constante. Reportaba, por ejemplo, en 2019 2.4 mil millones de pesos, 2.6 mil millones de pesos de FFO, que son sus fondos de operaciones, de aquí que salen los dividendos, 2.7, 2.8 en 2022. Ha estado creciendo poco a poco, hasta también por su sector, que es un sector de educación. Tiene escuelas, tiene universidades, cursos de inglés, entonces poco a poco va expandiéndose. Lo que está padre en ese sector es que normalmente son contratos muy largos, 10, 15 años o incluso más. Entonces está bastante padre también porque proporciona una seguridad al inversionista, ¿no? Yo estoy invirtiendo en una fibra, por ejemplo, puedo invertir en una fibra que tiene contratos muy largos, contratos de arrendamiento, y son contratos que son corregidos, por ejemplo, por la inflación. El tema siempre será el precio. La fibra o la acción puede ser una excelente empresa, pero si el precio no es atractivo, entonces tenemos que considerar porque posiblemente pensando en el precio que vamos a pagar, habrá mejores opciones. Yo que siempre busco, por ejemplo, ingresos pasivos, el yield para mí siempre dice mucho. Entonces yo veo que históricamente tiene un yield de 7, 8, 9, 10%. Entonces pagando hoy 4% ya me aleja un poco de esa fibra porque yo sé que aquí está en los niveles más bajos históricos de esa fibra desde que empezó a cotizar públicamente en el año 2018. Y eso sería todo. ¿Qué les parecieron los anuncios de FibraIn? Y también el anuncio que había proporcionado de Fibra Educa. Fue un anuncio que había realizado algunos días atrás. Ustedes tienen esas dos fibras en sus portafolios. Comenten aquí abajo. También pueden favoritar o dejar como favorita esa página de dividendos.com.mx. También puede ser a través del dominio dividendos.mx. Ahí yo siempre estoy publicando los dividendos de las empresas mexicanas. Las acciones y las fibras es donde enfoco mi estrategia. Y ese tipo de planilla, por ejemplo, comentando aquí resultados importantes que para mí son los números más importantes, yo comparto a través de Más Dividendos. La página es masdividendos.mx, es una plataforma de educación financiera enfocada en una estrategia de ingresos pasivos. Si ustedes también tienen una estrategia como esa, estoy seguro que les será útil. En las redes sociales se pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo.